Las personas que realmente tienen poder no prestan atención a lo que dices, sino a lo que intentas esconder, y no logras. Tus inseguridades, tu necesidad de aceptación, tu frustración mal disimulada, ese deseo insaciable de agradar. Lo que hoy llamamos ser auténtico muchas veces no es más que exposición emocional sin conciencia de sus consecuencias. En una cultura que enaltece lo íntimo como espectáculo, donde las heridas se exhiben con orgullo y las emociones se convierten en contenido, se ha confundido vulnerabilidad con valentía. Pero hace siglos, Maquiavelo ya comprendía lo que eso realmente implicaba. Mostrarte es entregarte. Exponer demasiado es facilitarle al otro el mapa de tus puntos débiles. Y cuando alguien tiene tu plano, lo único que necesita es tiempo para atacarte. Esto no significa fingir o traicionar tu esencia. Significa cuidarla. No todos merecen acceso a tu mundo interior. Porque no todos se acercan para ayudarte. Algunos lo hacen para ver cuánto pueden sacar de ti. Maquiavelo no hablaba desde la crueldad, sino desde la experiencia. No era un demonio, era un observador despiadadamente lúcido. Vio cómo caían reyes por confiar demasiado, cómo se derrumbaban imperios por hablar de más, cómo los hombres nobles eran vencidos por no saber cuándo callar, cuándo disimular, cuándo fingir que no sentían lo que realmente los quemaba por dentro. Para Maquiavelo, el poder no era solo gobernar. El poder era sobrevivir en medio de traidores, manipuladores, aduladores y enemigos disfrazados de aliados. Y para sobrevivir ahí, no basta con buenas intenciones ni con corazón limpio. Se necesita frialdad estratégica y, sobre todo, la capacidad de ocultar lo que los demás quieren descubrir para usarte. Hay cosas que, si las muestras, te hacen humano, pero también te hacen débil frente al poder. Cosas que, si las compartes, te alivian momentáneamente, pero te desarman permanentemente. Y en este juego brutal de poder, de influencia, de jerarquía silenciosa, el mayor error no es ser débil. Es mostrar dónde lo eres. El respeto no nace de tu verdad. Nace del misterio que eres capaz de mantener. Porque aquel que se muestra completo deja de ser interesante. Aquel que lo dice todo deja de ser temido. Aquel que se justifica, que se disculpa, que expone sus emociones como trofeos, deja de intimidar. Y en el mundo real, cuando dejas de intimidar, comienzan a usarte. Por eso, hoy no vengo a enseñarte a mentir. Vengo a enseñarte a proteger lo más sagrado, tu poder interno. Porque a veces el silencio no es indiferencia, es defensa. A veces la frialdad no es maldad, es madurez. Y a veces ocultar no es traición, es supervivencia. Este es el verdadero arte del poder, mostrar solo lo que fortalece tu imagen y callar todo lo que pueda ser usado en tu contra. Por eso, en este video, vamos a recorrer las 7 cosas que, según Maquiavelo, nunca debes mostrar si realmente quieres poder. No son frases motivacionales, son lecciones crudas, incómodas y reales que los ingenuos ignoran, y los astutos practican en silencio. Porque recuerda esto, en un mundo donde todos quieren ser escuchados, el que sabe callar es quien realmente gobierna. Primero, nunca muestres tu miedo real. Todo hombre poderoso ha sentido miedo, pero ninguno ha sobrevivido al mostrarlo. El miedo es parte de ti. Está en tus huesos, en tu respiración, en tu silencio cuando nadie te ve. No puedes eliminarlo, no puedes negarlo, pero sí puedes decidir qué haces con él. Y esa es la diferencia entre un estratega y una víctima. Maquiavelo lo sabía con brutal claridad. En los palacios, en las guerras, en las traiciones políticas, el miedo no era una emoción, era una herramienta de lectura. Los poderosos no escuchaban palabras, observaban temblores, sudores, el movimiento de las manos, la dilatación de la pupila. La debilidad nunca se anunciaba, se filtraba. Y una vez filtrada, los lobos ya no necesitaban morderte. Solo esperaban a que tú mismo te derrumbaras. Porque el miedo en sí mismo no destruye. Lo que destruye es la exposición involuntaria del miedo. El error fatal no es temer. Es mostrar dónde temes exactamente.
Hoy el mundo te dice lo contrario. Te dice, muéstrate tal como eres. Te dice, el que se abre, sana. Te dice, compartir tus miedos te libera. Y tal vez en la intimidad correcta eso tenga sentido. Pero Maquiavelo te hablaría al oído y te diría lo que nadie más se atreve a decirte. Si muestras tu miedo en público, no estás sanando, te estás desarmando. Porque hay una verdad cruda. La mayoría de las personas no quieren ayudarte. Solo quieren saber hasta dónde pueden llegar contigo. Y si detectan miedo, si lo huelen como los chacales huelen la sangre, lo usarán. Lo disimularán con empatía. Te dirán que te entienden, que están contigo. Pero en lo profundo de su inconsciente ya te bajaron de categoría. Ya no te respetan igual. Ya no te temen. Ya no te siguen. Porque nadie sigue al que tiembla. Nadie obedece al que se justifica. Nadie respeta al que suplica comprensión. El miedo, cuando se muestra, te reduce, te convierte en humano, en un mundo que solo respeta a los símbolos. Y los símbolos no tiemblan. Mira a tu alrededor, observa a los que influyen, a los que lideran, a los que pisan fuerte en la sala. ¿Crees que no tienen miedo? Lo tienen, pero lo han domesticado, lo han convertido en silencio, en mirada firme. Un dominio emocional. Y eso es lo que Maquiavelo defendía. No el desprecio al miedo, sino el arte de disimularlo. Él lo entendía como nadie, porque en su época mostrar miedo era un crimen político. Era como entregar el cuello antes de que alguien pidiera tu cabeza. Hoy es lo mismo, pero con otro lenguaje. Hoy no te degüellan, pero te humillan, te sabotean, te excluyen, te silencian. Y todo empieza cuando alguien percibe en ti una debilidad emocional que no supiste esconder. Lo ves en la historia. Reyes que confiaron en los susurros de cortesanos que conocían su inseguridad. Empresarios que perdieron fortunas porque sus socios olieron su desesperación. Parejas que dejaron de admirarse porque uno mostró demasiado su ansiedad, su apego, su vacío. Y lo ves también en lo cotidiano. En el empleado que necesita validación constante, y por eso nunca asciende. En el amigo que confiesa sus miedos y termina siendo manipulado. En la mujer o el hombre que entrega sus inseguridades a alguien, y luego las ve usadas como arma emocional. Mostrar miedo es regalar un mapa de tus zonas vulnerables. ¿Y sabes qué hacen los estrategas con un mapa? Planean una conquista. Por eso Maquiavelo no te diría no sientas miedo. Te diría que nunca se note dónde duele, ni cuándo, ni por qué. Entrena tu rostro, que sea mármol, que sea niebla. Entrena tu voz, que sea firme aun cuando tiemble tu alma. Entrena tu energía, que sea presencia incluso cuando estés a punto de quebrarte por dentro. Porque el poder no es fuerza. El poder es opacidad emocional. Es ambigüedad. Es la incómoda sensación que causas en el otro cuando no puede descifrarte. Y eso, en un mundo donde todos se sobreexplican, se justifican y se exhiben, es intimidante. ¿Quieres poder? Entonces haz del miedo un arma, no una confesión. Que solo tú lo conozcas, que solo tú lo domines, y que los demás nunca sepan qué parte de ti aún tiembla. Porque cuando lo sepan, empezarán a empujar justo ahí, y ya no podrás detenerlos. 2. Nunca muestres tu intención final. En el ajedrez del poder, los peones que avanzan en línea recta son los primeros en morir. El maestro mueve piezas en silencio, y cuando entiendes su juego, ya es demasiado tarde. Desde tiempos inmemoriales, revelar la intención ha sido el pecado favorito de los ingenuos. Una confesión disfrazada de autenticidad. Una necesidad emocional camuflada de transparencia. Una muestra de confianza que, en el fondo, es vulnerabilidad emocional pidiendo aprobación. Pero Maquiavelo, que no hablaba desde la fantasía, sino desde la guerra, desde la política, desde la caída de los hombres y la ascensión de los astutos, lo dejó claro. El que muestra su intención final está firmando su sentencia. ¿Por qué?
Porque el mundo no está compuesto por personas que te quieren ver triunfar. Está compuesto por observadores silenciosos que no quieren que te alejes. Por cómplices que te prefieren mediocre, cercano, manipulable. Por figuras que te aplauden, mientras planifican cómo frenarte sin ensuciarse las manos. Y cuando tú anuncias lo que vas a hacer, tu idea, tu estrategia, tu sueño, tu venganza, tu ambición, tu plan maestro, estás cometiendo un error tan humano como fatal. Confiar en que todos los que escuchan desean verte llegar. Pero no todos quieren verte llegar. Algunos solo quieren asegurarse de que no vayas más lejos que ellos. El mundo está lleno de personas que no tienen rumbo y que odian a los que sí lo tienen. Porque quien camina con firmeza les recuerda su estancamiento. Porque quien proyecta visión les refleja su ceguera. Porque quien sueña con convicción los obliga a enfrentar su mediocridad resignada. Por eso, cuando muestras tu intención, estás desnudando tu ruta. Y una ruta conocida es una ruta vulnerable. Maquiavelo lo sabía. El poder no se construye con claridad de palabra, sino con opacidad de movimiento. El estratega de verdad no dice lo que va a hacer. Lo hace. Y luego permite que el resto intente adivinar cómo lo logró. Revelar tu intención final es invitar al sabotaje, a la copia, a la interferencia, a la manipulación emocional. Es provocar resistencias innecesarias. Es darle al enemigo el mapa de tu castillo. Y lo peor, es romper el misterio. Y cuando el misterio muere, muere también la autoridad simbólica. ¿Alguna vez lo has vivido? ¿Alguna vez compartiste un proyecto ilusionado y de pronto los consejos comenzaron a multiplicarse, las dudas a sembrarse, las críticas constructivas a enredarte? ¿Alguna vez sentiste cómo esa energía poderosa que te impulsaba se diluía entre los comentarios de quienes nunca han logrado nada, pero tienen opiniones para todo? Eso no es casualidad, eso es el precio de mostrar tu intención final a destiempo. Maquiavelo aconsejaba al príncipe actuar de forma ambigua, como si dudara, como si no supiera, como si cambiara de parecer, mientras por dentro su plan ya estuviera en marcha con precisión quirúrgica. Ese es el secreto, que parezcas distraído cuando estás enfocado, que parezcas amable cuando estás afilando tu decisión, que parezcas errático, mientras te mueves hacia el objetivo como un puñal envuelto en seda. ¿Y por qué funciona? Porque cuando los demás no pueden anticiparte, no pueden frenarte. Y si no pueden frenarte, te temen. Y si te temen, te respetan. Y si te respetan, entonces sí puedes revelar lo que siempre quisiste hacer. Pero ya no como un sueño, sino como una victoria. Mostrar la intención antes de tiempo es hablar de tu reinado antes de tener el trono. Y eso, en el lenguaje del poder, se llama debilidad disfrazada de entusiasmo. Es sed de reconocimiento, disfrazada de compartir. Es ansiedad por pertenecer, disfrazada de autenticidad. Es un niño mostrando su dibujo a un grupo de jueces que solo tienen lapiceros para tachar. Entonces, ¿qué hacer? Ocúltalo. Escóndelo incluso de ti mismo, si es necesario. Deja que te subestimen, que piensen que no sabes lo que haces, que te llamen errático, disperso, confuso. Mientras tú, en el fondo, ya tienes claro cada paso, cada movimiento, cada fuego que vas a encender, en el momento exacto. El arte no está en fingir. El arte está en hacer creer. Y para eso debes aprender el poder del humo, de la distracción, de la niebla táctica, del rostro neutro, de las palabras ambiguas. Que nunca sepan si estás pensando en rendirte o en conquistar el mundo. Maquiavelo lo hubiera dicho así. La mejor forma de ejecutar un plan es cuando nadie sabe que existe. Y la mejor forma de protegerlo es hacer que crean que no hay ninguno. Porque el único objetivo real del poder es la ejecución irreversible, no la promesa visible. Tercero, nunca muestres tu debilidad emocional. Todo ser humano tiene una herida que no ha cerrado, pero solo los sabios entienden que mostrarla no la sana, la debilita. Hay algo profundamente trágico en el alma humana,
El deseo de ser comprendido, no respetado, no temido, no admirado, comprendido. Una parte de ti quiere gritar: ¿acaso no ves lo que cargo por dentro? ¿No ves lo que me hicieron? No puedes entender por qué reacciono así, por qué me duele, por qué me rompo. Y tal vez sí, tal vez alguien lo vea. Pero cuando tú muestras tu debilidad emocional, ese desgarro invisible que vives arrastrando desde hace años, no estás despertando comprensión. Estás dejando abierta la puerta. Y donde hay una puerta abierta, hay quien entra sin permiso. Maquiavelo no hablaba de emociones porque las negara. Las comprendía mejor que nadie. Sabía que el alma del príncipe estaba llena de fantasmas, que el estratega también sufría, que el gobernante no era una máquina, sino un hombre de carne temblorosa, atravesado por la traición, el miedo, la nostalgia, la rabia, la soledad. Pero había una diferencia. El verdadero líder no las mostraba en público, no porque no las sintiera, sino porque sabía lo que pasaba cuando lo hacía. Mostrar debilidad emocional es el acto más íntimo y el más costoso, porque lo que tú crees que es conexión, para el otro puede ser diagnóstico. Tú dices: te muestro lo que me duele, pero el otro escucha: este es su talón de Aquiles. Tú confiesas: tengo heridas, pero el otro registra: así puedo hacerlo dudar. Tú lloras con sinceridad, pero el otro ya está pensando: así puedo manipularlo. Y no porque sea malvado, sino porque es humano. Y los humanos, cuando detectan debilidad, rara vez resisten la tentación de usarla, aunque sea inconscientemente. Lo hacen para ganar una discusión, para recuperar control, para herirte con una frase exacta cuando estés demasiado seguro. Lo hacen porque pueden. Y eso Maquiavelo lo consideraba imperdonable. Para él, un príncipe que no controla sus emociones se convierte en súbdito de las emociones ajenas, porque todo lo que revelas emocionalmente puede ser usado contra ti: tu inseguridad, tu necesidad de aprobación, tu trauma infantil, tu ansiedad silenciosa, tu sensibilidad no resuelta. Todo lo que entregues como verdad emocional, sin filtros, es pólvora. Y tarde o temprano alguien la encenderá. Hay una escena que se repite en todas las tragedias humanas. Alguien confiesa su dolor más profundo, creyendo que al hacerlo será amado. Y termina siendo juzgado, manipulado o usado como ejemplo de inestabilidad. Porque el mundo no está diseñado para sostenerte emocionalmente. Está diseñado para observarte, medirte y clasificarte. Y si detecta que eres emocionalmente volátil, te pondrá la etiqueta más cruel: inseguro, inmaduro, frágil. Y desde ese momento, cada decisión tuya será vista a través del lente de esa debilidad. Tu enojo será porque estás dolido. Tu éxito será para compensar tu vacío. Tu silencio será porque estás deprimido. Ya no serás tú. Serás tu trauma con patas. Y eso es una muerte simbólica. Por eso Maquiavelo insistía en algo que hoy resulta incómodo. La emoción debe sentirse en privado y mostrarse solo como máscara funcional. Como el actor que simula indignación sin perder la estrategia. Como el rey que parece conmovido, pero por dentro sigue calculando. Tú puedes llorar, pero no frente a todos. Puedes desbordarte, pero en soledad o con quien ya haya demostrado que no lo usará contra ti. Puedes colapsar, pero no ante quienes esperan que colapses para tomar tu lugar. Porque en la política, en las relaciones, en la vida real, quien se desarma emocionalmente delante del otro, ya perdió la negociación. ¿Y qué significa no mostrar debilidad emocional? No significa convertirte en piedra. Significa convertirte en volcán contenido. Sientes, quemas, tiembla tu interior. Pero por fuera tu imagen permanece firme, sobria, sin grietas. Porque no todos merecen saber lo que llevas por dentro. Porque lo que es íntimo no debe ser público. Porque tu herida no es moneda de cambio emocional. Tu herida es tuya. Y si sabes custodiarla, te convierte en impenetrable.
¿Quieres saber cuándo eres respetado? Cuando nadie sabe por dónde herirte. Cuando tus emociones no son visibles, pero tu presencia se impone. Cuando hablas sin justificarte. Cuando te retiras sin suplicar. Cuando sonríes sin necesidad de ser comprendido. Esa es la elegancia del poder emocional. No es frialdad, es madurez. No es indiferencia, es dominio. No es arrogancia, es blindaje. Maquiavelo lo entendía. El príncipe debe ser amado si es posible, temido si es necesario, pero nunca emocionalmente desnudo. Porque el que muestra su corazón sangrante a todos, termina siendo un espectáculo. Y en el teatro del poder, los espectáculos no gobiernan, entretienen y luego caen. Cuarta, nunca muestres tu desprecio o tu odio. Nadie teme al que grita. Temen al que calla y sonríe. Temen al que parece no afectarse. Porque en el que grita hay emoción, pero en el que calla hay cálculo. El desprecio es un veneno, pero no siempre hacia el otro. Cuando lo exhibes, cuando lo dejas escapar por tus ojos, por tus labios, por tu energía, el veneno corre primero por tus propias venas. Te hace perder el control, te hace predecible, te hace humano y por tanto vulnerable. Maquiavelo lo sabía como nadie, porque en su mundo mostrar desprecio era equivalente a encender una alarma. Era gritarle al enemigo, tú me importas tanto, que he dejado de dominarme. Y en ese acto el poder se te escapa. No importa cuán fuerte seas, cuán alto hables, cuán feroz parezcas. Si el otro nota que lo odias, ya sabe que te controla. Porque el odio que se nota es una confesión. Confiesas que el otro te ha tocado. Confiesas que algo en él te incomoda. Confiesas que no eres tan impermeable como intentas parecer. Y esa confesión, aunque no se diga con palabras, es como entregar tu espada, mientras aún estás en el campo de batalla. El mundo no se rige por lógica, se rige por percepciones. Y cuando tú muestras odio, ya no eres el estratega frío y enigmático. Eres un cuerpo emocional que reacciona. Y quien reacciona, ya no lidera. Porque el poder real no reacciona. El poder observa, tolera, sonríe y espera. Es por eso que el desprecio y el odio deben guardarse como dinamita. No en el corazón, sino en la mente estratégica. No para que te carcoma, sino para que se vuelva fuego dirigido, controlado, elegante, letal. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien perdió autoridad solo por explotar? ¿Cuántos líderes se derrumbaron no por ser incompetentes, sino por perder el control frente a alguien inferior? ¿Cuántas relaciones se quebraron no por la traición en sí, sino por el rencor exhibido como rabia sin control? Porque el odio público no castiga. El odio público humaniza, reduce, desnuda. Y el desprecio verbalizado es arrogancia disfrazada de coraje. Te lo explico así. Cuando tú desprecias a alguien y se lo haces saber, no estás demostrando poder. Estás revelando jerarquía emocional. Estás diciendo, estoy por encima de ti. Pero aún así me afectas tanto que necesito hacerte saber lo poco que vales para mí. Y eso, aunque no lo veas, es rendición emocional. Maquiavelo lo sabía, pero jamás provocados con medias ofensas. ¿Sabes por qué? Porque si desprecias a alguien sin ejecutarlo estratégicamente, le das tiempo, le das motivación, le das un enemigo visible al que culpar, y lo más grave, le das una razón para superarte. En cambio, el que no sabe si lo odias, si lo ignoras, si lo subestimas o si ya lo perdonaste, vive en duda. Y la duda prolongada es tortura silenciosa. Esa es la ventaja del que calla. Mira la historia. Alejandro no insultó a sus enemigos, los rodeó de promesas antes de destruirlos. Napoleón no gritaba en las batallas, observaba con fría concentración mientras movía su estrategia como un cirujano moviendo bisturís. Y César sonrió a Bruto en el Senado, incluso cuando ya lo sospechaba, porque el verdadero poder no se desespera. Actúa cuando nadie lo espera.
Entonces, ¿qué hacer? Si desprecias a alguien, que no sepa cuánto. Si odias, que nunca se refleje en tus ojos. Si quieres eliminar a alguien de tu vida o de tu camino, que ese alguien crea que todo está en calma. La ejecución perfecta es la que se da sin que el otro entienda por qué. Es la que se siente como consecuencia inevitable, no como castigo emocional. Porque tú no viniste al mundo a desahogarte, viniste a dominarte, a usar el desprecio como radar interno, no como arma pública, a mirar desde la cima, y decidir a quién le dedicas energía y a quién simplemente dejas atrás sin siquiera mencionarlo. Y eso es poder simbólico. El odio no reprimido te hace bestia. El odio disimulado te hace estratega. Pero el odio transmutado en precisión quirúrgica te hace leyenda. Así que sonríe. Mira a tu adversario con cortesía. Hazle pensar que no significa nada. Y en silencio, haz lo que tengas que hacer, no para vengarte, sino para restaurar el orden, porque el poder no se defiende con gritos, se reafirma con actos que no necesitan explicación, con justicia que cae sin previo aviso, con movimientos que no se ven, hasta que ya es demasiado tarde. 5. Nunca muestres tu necesidad de validación. No hay hambre más peligrosa que la de sentirse visto. No hay adicción más invisible que la necesidad de ser aprobado. Y no hay esclavitud más elegante que la del hombre que no se atreve a incomodar. Todos hemos sentido ese impulso. Decir algo y mirar de reojo, esperando una sonrisa, un gesto de aprobación, una validación muda. Tomar una decisión y buscar la mirada cómplice de otro para confirmar que lo hicimos bien. Publicar una idea, una acción, una emoción, y quedarnos en silencio esperando el eco. Sí, hiciste lo correcto. Estoy orgulloso de ti. Eres suficiente. Pero cuando esa necesidad se vuelve crónica, cuando te defines en función del reflejo ajeno, cuando tu criterio se dobla ante la mirada del otro, el poder se derrumba, silenciosamente, desde dentro. Maquiavelo, que no escribía para agradar sino para gobernar, lo sabía. Quien desea ser amado por todos, termina siendo esclavo de todos. Porque el que necesita ser aceptado, empieza a ceder terreno sin darse cuenta. Primero es una frase suavizada, luego una opinión omitida, después una decisión postergada para no herir sensibilidades, y finalmente, una vida entera vivida como una versión digerible de uno mismo. Y eso, en términos maquiavélicos, es la más peligrosa de las pérdidas. La pérdida del eje interior, porque el poder, el verdadero poder, no nace de ser querido. Nace de no necesitarlo. Nace de una soledad estable, de una voluntad que se sostiene sola, de una identidad que no pide permiso para ser. El que busca validación no es libre, porque cada vez que actúa no lo hace por convicción, sino por cálculo emocional. ¿Qué van a pensar si hago esto? ¿Les caeré bien si digo aquello? ¿Me aceptarán si muestro esta parte de mí? Y en ese cálculo constante, la voluntad muere. La voz se apaga, la claridad se corrompe, y lo más trágico, el que vive para agradar termina desagradándose a sí mismo, porque mientras más te adaptas al otro, más te alejas de ti, y mientras más te alejas de ti, menos autoridad proyectas. Porque el mundo no respeta a los que obedecen al consenso, respeta a los que generan incomodidad, respeta a los que no explican cada paso, respeta al que, aunque duela, permanece fiel a su núcleo. Maquiavelo entendía esto a la perfección. Por eso dijo que el gobernante debía ser amado si era posible, temido si era necesario, pero jamás dependiente de la aceptación. Y aquí es donde viene lo más maquiavélico. El que no necesita validación, controla a los que sí la necesitan. Porque una vez que alguien sabe que desea su aprobación, te tiene. Te podrá manipular con elogios, halagos y falsas alianzas. Te hará bailar al ritmo de su mirada, porque ya entendió que no te mueve tu verdad, te mueve su opinión. Y en ese momento, aunque creas tener el control, ya eres marioneta.
Mira a tu alrededor. La mayoría no obedece a una convicción profunda, obedece a una expectativa social, a un número de seguidores, a una opinión dominante, a una estética moral ajena. El miedo a desagradar se ha convertido en la gran cárcel invisible del siglo XXI. Y tú, si quieres poder, tienes que liberarte. Tienes que aprender a escuchar el juicio ajeno, sin ceder tu eje. Tienes que tolerar ser odiado, ser incomprendido, ser juzgado, sin defenderte. Tienes que mirar a los ojos al desprecio y no justificarte. Porque cada vez que te explicas ante quien no lo merece, te reduces. Y cada vez que necesitas que te entiendan, te vuelves dependiente. No necesitas que te entiendan, necesitas entenderte tú. Y cuando eso ocurre, cuando ya no necesitas el eco del mundo, te conviertes en la voz. Porque ahora ya no actúas para agradar, actúas para cumplir un principio, para manifestar una visión, para ser coherente con lo que sabes que es verdadero, aunque los demás aún no lo vean. Y eso impone respeto. Eso genera autoridad natural. Eso te eleva sin pedir permiso. Eso te convierte en símbolo. Porque lo más atractivo no es el que suplica ser visto. Es el que, incluso sin mirar a nadie, se hace imposible de ignorar. ¿Quieres saber si ya superaste la necesidad de validación? Fíjate cómo respondes cuando no te aplauden. Fíjate si te tiembla la voz cuando te critican. Fíjate si cambias de opinión cuando alguien no está de acuerdo. Fíjate si te adaptas demasiado para no perder amor. Fíjate si te callas para no incomodar. Y si descubres que aún te vendes por migajas de afecto, entonces no estás listo para liderar, estás programado para obedecer. Porque el verdadero líder no pregunta si está bien, sabe que lo está, aunque el mundo entero diga lo contrario. Ese es el poder de la soledad lúcida, del desapego emocional, de la identidad autónoma. Y sí, puede doler. Vas a perder gente, vas a parecer frío, vas a ser juzgado. Pero también vas a recuperar tu centro. Y desde ahí podrás construir lo que nadie puede arrebatarte. Una vida sin máscara, una voluntad indomable, una presencia que no pide aprobación, un poder que no necesita permiso. 6. Nunca muestres tu plan de venganza. Todo aquel que revela su plan de venganza está suplicando que lo detengan. El que calla, el que contiene, el que disimula, es el que realmente destruye. La mayoría de los hombres se venga para que lo vean. Los verdaderamente peligrosos se vengan para que nunca lo olviden. El mundo moderno ha deformado la imagen de la venganza. La ha romantizado. Le ha puesto frases altisonantes, vengadores con trajes de colores, arrebatos justificados por el dolor. Pero Maquiavelo, lúcido, descarnado, sin moralinas, no veía la venganza como una fantasía. La veía como una decisión política, como un arte, como una ciencia de la corrección, como el último recurso de un hombre que ha sido herido, pero no vencido. Y por eso la primera regla, la más importante, la más brutal es esta: jamás muestres tu plan de venganza, jamás anuncies lo que vas a hacer, jamás reveles que estás esperando el momento. Porque el que muestra su intención ya perdió la sorpresa. Y sin sorpresa, toda venganza se debilita. Mostrar tu plan es entregarle al enemigo un reloj, es decirle, prepárate. Es darle tiempo para armar su defensa, reunir aliados, manipular la narrativa, ensuciar tu nombre, victimizarse antes de que tú puedas actuar. Y lo más trágico es que el enemigo que sabe que vendrás ya te gobierna. Porque ahora toda tu energía está dedicada a demostrarle algo a él. Ya no te perteneces. Te define la necesidad de responder. Y Maquiavelo jamás habría tolerado eso. Para él, el poder no consiste en gritar, «lo pagarás». Consiste en actuar cuando el otro ya ha bajado la guardia, cuando ha olvidado lo que hizo, cuando cree que todo está bien. Solo entonces el golpe no es solo justo, es inolvidable. Porque no se trata de causar dolor, se trata de causar memoria. Que el mundo entienda que contigo no se juega.
que quien te traiciona no tiene segunda parte, y que tu respuesta nunca será emocional, será definitiva. Pero para llegar a ese nivel, hay que aprender a tragarse la rabia, a soportar el silencio, a seguir sonriendo mientras por dentro el alma se incendia, a mirar a los ojos al traidor y no parpadear, no como represión, sino como estrategia. Porque si gritas tu dolor, te debilitas. Si reclamas justicia, suplicas. Si amenazas, revelas tu desesperación. El verdadero poder no amenaza, no avisa, no necesita, no se justifica, solo actúa. Y aquí está la parte más cruel. Tu venganza será tan poderosa como la paciencia que estés dispuesto a soportar. ¿Puedes esperar meses? ¿Años? ¿Toda una vida si es necesario? Si no puedes, no estás listo. La venganza, para hacer arte, debe ser fría, silenciosa, inesperada. Una cuchilla sin temblor, un eclipse en pleno mediodía, un ajuste de cuentas sin ceremonia. Mira a tu alrededor. ¿A cuántos has visto arruinarlo todo por hablar antes de tiempo? Por vengarse a medias, por actuar con rabia, por perder la elegancia. Porque cuando gritas, ¿me las pagarás?, el otro ya ganó, ya te tiene mordiéndote por dentro, ya ocupa tu mente, y tú, aunque lo niegues, estás actuando para él. Para que te vea, para que te tema, para que te reconozca. Pero eso no es justicia. Eso es necesidad. Eso es dependencia emocional. Eso es lo contrario del poder. Maquiavelo diría: la venganza no es para el hombre que busca ser visto, es para el hombre que ha aprendido a ser invisible. Y tú, si quieres destruir con precisión, debes desaparecer. Debes fingir perdón. Debes volver a la rutina. Debes dejar que el mundo crea que ya no te importa. Debes invitar a cenar a quien te apuñaló, si es necesario. Porque solo cuando el otro baja la guardia, cuando cree que lo has olvidado, cuando vuelve a confiar en su impunidad, es cuando el golpe llega, no con furia, sino con diseño. Y entonces no duele solo por lo que haces, duele porque nadie lo vio venir, porque el mundo que lo rodea no puede defenderlo, porque se ve solo, frío, expulsado, caído sin aviso. Esa es la justicia que Maquiavelo respetaba. Y para llegar ahí debes ser más que paciente. Debes ser maestro de ti mismo, dominar tu sombra, dominar tu sed de gritar, dominar tu deseo de ser vengado y convertirlo en estrategia. Y cuando estés listo, no necesitarás decir ni una palabra, porque el que ejecuta bien su venganza no necesita testigos, solo necesita que el silencio después del golpe hable por él durante siglos. 7. Nunca muestres quién es tu verdadero maestro. Todo hombre que desea el poder ha sido forjado por otro, por un pensamiento, por un mentor, por una figura silenciosa que lo guió sin que el mundo lo supiera. Pero he aquí la verdad que nadie dice. El que revela a su verdadero maestro, revela también el mapa de su alma. Y el que muestra su mapa, está diciendo dónde habita su reino y dónde están sus fronteras. Maquiavelo, que conocía el valor del silencio más que cualquier otro, jamás se proclamó discípulo de nadie. No por orgullo, sino por inteligencia. Sabía que todo aquel que se presenta como seguidor, como heredero, como producto de otro, ya está colocando su cabeza sobre un altar y está entregando a sus enemigos la brújula para entender cómo piensa, cómo actúa, cómo anticiparlo. Porque tus maestros no solo te inspiran, te delatan, revelan tu estructura moral, tu forma de resolver dilemas, tu manera de ver el poder, el amor, la traición, la victoria, y todo eso, en las manos equivocadas, es información valiosa para tu destrucción. Imagínalo así. Un guerrero que revela quién le enseñó a luchar, también revela con qué estilo pelea. Un filósofo que revela de quién aprendió a pensar, también muestra cómo puede ser refutado. Un líder que proclama sus influencias está diciendo en voz alta:
Aquí están las raíces de mi pensamiento. Si quieres derribarme, comienza por cortarlas. ¿Y por qué es esto tan peligroso? Porque los enemigos no siempre atacan con violencia. A veces atacan con interpretación, con distorsión, con degradación simbólica. Si saben a quién admiras, pueden asociarte con su lado más oscuro. Si saben de quién aprendiste, pueden usar sus errores para juzgarte. Si saben a quién estudias en secreto, ya saben cómo confrontar tu mente, antes de que abras la boca. Y así, sin tocarte, te vacían. Sin herirte físicamente, te dejan sin autoridad. Maquiavelo no escribía para seguidores, escribía para solitarios. Para hombres que, aunque aprendieron de muchos, no necesitaban levantar ninguna bandera. Porque él lo entendía. El que quiere dominar el juego, no puede dejar que sepan con qué reglas fue entrenado. No porque reniegue de su historia, sino porque la protege, porque sabe que su formación no es una medalla, es un secreto de guerra. Y esto va más allá de la estrategia. Es una cuestión de identidad. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿De qué libros bebiste? ¿A qué hombres admiraste en silencio? ¿Con qué sombras te formaste? Esa información es demasiado sagrada para ponerla en bandeja. Porque hay una regla inquebrantable del poder. Lo que es íntimo debe permanecer invisible. Puedes dejar que crean que te inspiró cualquiera. Puedes citar nombres decorativos. Puedes vestirte de pluralidad, de cultura, de apertura mental. Pero tu fuente verdadera, esa que moldea tu pensamiento, esa que ha cincelado tu carácter, esa que vive como un murmullo detrás de cada decisión importante, esa debe permanecer sellada. ¿Por qué? Porque quien conoce a tu maestro puede predecirte. Y si pueden predecirte, pueden detenerte, rebatirte, neutralizarte, matarte simbólicamente antes de que siquiera empieces a hablar. Por eso, Maquiavelo no necesitaba citar a Aristóteles. No necesitaba proclamarse heredero de ningún linaje. Sus ideas eran suyas, aunque estuvieran hechas de los pedazos que recolectó de otros. Porque el sabio no se exhibe como discípulo. Se manifiesta como origen, como nuevo lenguaje. Como voz que no se explica, solo se impone. Y tú, si deseas poder, debes aprender eso. No le digas al mundo quién te inspiró. Haz que el mundo sospeche. Confunde, desvía, simula. Y mientras todos creen que eres una mezcla de ideas modernas, de modas filosóficas, de fragmentos superficiales, tú avanza desde una raíz oculta, firme, profunda, inquebrantable. Porque la mente que se protege es la mente que gobierna. Y el pensamiento que no se deja rastrear es el que no puede ser detenido. En un mundo que te empuja a mostrarlo todo, el verdadero poder está en lo que decides ocultar. No por miedo, sino por estrategia. Porque el silencio, bien usado, no es debilidad, es dominio. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Aquí no venimos a gritar poder. Venimos a practicarlo en silencio. Si entendiste estas 7 verdades, ya no eres el mismo. Ahora sabes lo que los débiles exhiben y lo que los poderosos jamás revelan. Este conocimiento no es para todos. Es para los que están dispuestos a pensar, a dominarse y a moverse en silencio. Suscríbete si estás listo para seguir construyendo poder desde la sombra. Y comparte este video solo con quien esté preparado para dejar de complacer y empezar a gobernar.